El ente que habita la morgue. A los muertos se les debe dejar descansar en paz y no interrumpir jamás su sueño eterno, o al menos era lo que yo profesaba en un principio, pero la cruda realidad es otra. Lo que viví en carne propia me aterra al día de hoy y más porque es muy duro vivir con ello. Todo comenzó hace ya casi 3 semanas atrás, cuando mis dos compañeros y una servidora fuimos a una morgue. Cabe mencionar que nos dedicamos a estudiar lo paranormal, y aun cuando habíamos tenido experiencias estremecedoras no se comparan con lo que vivimos en ese lugar esa noche. Mi nombre es Vera, y no saben cómo me arrepiento de haber visitado aquel sitio tan aterrador. El reloj marcaba las 3 de la mañana en punto. Al entrar a la morgue sentimos mucho frío y un olor nauseabundo inundó nuestro olfato. Ese hedor alteraba a cualquiera, pero aún así nos dirigimos al frigorífico, y fue exactamente ahí donde comenzó nuestra pesadilla. Los chicos instalaron todo para comenzar a trabajar, pero al estar conectando algunos equipos, Tommy nos dijo: "No quiero ser ave de mal agüero, pero aquí hay algo y sin que me lo pregunten, es algo muy malo. Puedo sentir su presencia". Para ese entonces Pedro ya tenía instaladas las cámaras en posición que daban hacia dentro del lugar, y yo tenía la grabadora en mano, cuando éste empezó a dar muestra de querer transmitir un sonido muy espeluznante, como si alguien estuviera sufriendo o agonizando, pero en cuestión de segundos esto cesó, y la calma absoluta reinó en el lugar. La escasa luz no nos servía de mucho, así que al querer ir a investigar qué producía ese ruido tétrico que captó el equipo, fue donde mi vida dio un giro de 360 grados. Ahí estaba en una camilla observando y aun cuando Tommy no vio nada, yo sí lo vi, y no era un sueño, más bien era el principio de una horrible pesadilla. Esa cosa nos acechaba. Me quedé petrificada al ver cómo lentamente se acercaba hacia mi compañero Tommy. Yo estaba muda de la impresión y mi cuerpo no respondía. Pedro había guardado la cámara principal, así que no podía fotografiar nada. Fue entonces cuando me di cuenta que este ser corría hacia nosotros, pero al ver que los dos no lo notaron, un grito salió desde lo más profundo de mi garganta, al mismo tiempo que lo jalé para evitar que esa cosa los tocara, pues iba directo hacia él. Como pude les grité: "¡Corran! ¡Salgamos de aquí ahora mismo!". Mientras corríamos por aquel apestoso pasillo, los chicos no salían de su asombro aún, pues era más de lo que veníamos buscando aquella noche. Seré honesta con ustedes. Era la única vez que algo así de horrendo nos hacía correr, y no era para menos, pues este ser estaba deforme, desfigurado, carcomido y sin piel. Era como un experimento sacado de algún laboratorio, y el hedor que despedía me hacía querer vomitar. Tommy y Pedro corrían en la oscuridad y llenos de terror invocaban a Dios. En eso yo me percaté que se había caído una pulsera que era muy importante para mí, ya que era la que me protegía porque mi abuelo me la regaló antes de su muerte, no sin antes recalcar que con ella estaría siempre protegida. Así que mientras ellos huían, yo regresé a buscarla. Por más que me esforzaba no encontraba nada, solo escuchaba en el techo de la morgue cómo algo se colgaba y el olor antes mencionado se volvía más intenso. Como pude saqué de mi bolsa una pequeña linterna para apoyarme, pero ahí no había nada, cuando de repente sentí algo que cayó cerca de mí. Me acerqué lentamente, pero algo se posó detrás de mí ahora. Pude sentir su respiración caliente mientras resoplaba de una forma muy furiosa. Yo sentí que iba a morir en aquel momento, pero sacando fuerzas de coraje le dije: "Así que estás aquí. Puedo sentirte. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Acaso esto es el castigo por meternos a un lugar prohibido? Si es así, pido perdón. Nuestra intención no era molestarte y mucho menos interrumpir tu sueño. Seas quien seas, aléjate, pero si eres el innombrable o alguno de sus demonios, yo invoco a San Miguel Arcángel que tiene poder liberador". Continué diciéndole: "Ángel caído, en el nombre del misericordioso yo te ordeno que retrocedas al infierno si es de ahí de donde viniste". El ente se quedó quieto un momento y después con una voz tenebrosa me dijo: "Perdón por no felicitarte en tu cumpleaños. No sé qué fue lo más aterrador en aquel momento, pero tan solo de recordarlo me tiemblan las piernas, pues esa voz era la de mi novio,
quien llevaba 2 años de haber fallecido en un trágico accidente. No supe más de lo que ahí pasó, hasta que desperté en casa de Tommy, quien me dijo que aparentemente me había desmayado, pero nada coincidía. Nosotros éramos profesionales en temas paranormales y estudios del mismo tipo, pero creo que eso era demasiado. Nos habíamos metido a una morgue sin autorización y estuvimos perturbando un área donde muchas almas quedaron o fueron expuestas a ciertos fines. Lo que vimos al principio pudo ser un ente enviado del innombrable o tal vez almas en pena que están pagando algún mal que hicieron en vida. Lo que sí es seguro es que sin duda allí ronda el guardián del infierno. Hoy en día he pensado que eso tan solo pudo haber jugado con mi mente. Y de mis amigos ni hablar. No quieren mencionar ni hacer más público esta vivencia. Por mi parte no olvidaré jamás esa noche que me dejó marcada para siempre. En esa morgue abandonada quedaron todas las pruebas y evidencias de lo que vivimos esa noche, junto con todo el equipo de audio y video que era fruto de nuestro trabajo de investigación paranormal. Pero es mejor así. Espero jamás regresar a ese lugar y omitiré el lugar exacto para evitar algún accidente mayor o en su defecto alguna muerte. Cuando le platiqué a mi mamá solo me dijo, deja de jugar y averiguar cosas ocultas, cosas que no están en tus manos, cosas que están a los ojos tan solo de Dios y Él solo tiene derecho de saberlas. También mi mejor amiga me dijo que estaba loca, y a las pocas personas a las que se los he contado tan solo se ríen de mí. Pero las personas que lo vivimos en carne propia jamás encontramos las respuestas a nuestras preguntas sobre lo que ocurrió realmente aquella siniestra madrugada. Y lo quise compartir con ustedes para que sepan las consecuencias de los actos, y eso que según nosotros éramos profesionales en el tema, y de profanadores pasamos a ser víctimas de lo paranormal. Muchas gracias por haber escuchado esta historia que nos fue compartida desde Ecuador. Y recuerda que si esta historia te gustó, te invito a pasar por el blog de Facebook del señor Chemo San Juan. Con ustedes este magnífico relato que compartieron con nosotros poco después de que publicáramos el video de la niña de la morgue. Apenas ahora nos topamos con él, pero creemos que vale la pena y que lo van a disfrutar mucho. Agradecemos a Carlos por haberlo compartido con nosotros, y ustedes pónganse cómodos, vayan por sus audífonos y pongan atención a la siguiente historia. Recuerden que este video no es apto para personas sensibles o que se asusten con facilidad. Están escuchando Relatos de la Noche. Voy a compartir con ustedes algo muy extraño. Una historia que aún no, si les soy sincero, ni siquiera creo, pero que ha regresado a mi memoria a raíz de que vi su video de la niña de la morgue. Y es que he de confesarles que yo no creo ni en los fantasmas, aunque sí me encanta escuchar sus historias y soy seguidor de su canal y de otros en inglés que tratan el mismo tema. Es entretenimiento, pues, al menos así lo veo yo. Espero que no se ofendan los que han compartido sus historias, pero quiero dejar en claro mi postura. Lo que me contaron habría ocurrido a principios de este siglo, en alguna carretera que atravesaba el desierto cuando mi tío Eric era parte de Los Ángeles Verdes, esa corporación de auxilio que vigila las carreteras de México que seguramente muchos conocen. Escuchó en la radio una llamada de emergencia. Era para ellos, para la Federal de Caminos, para la Cruz Roja o para cualquiera que estuviera cercano al lugar. Algo terrible había sucedido. Era de madrugada y hacía un frío que calaba en los huesos. Una familia se había topado con una escena espantosa en la mitad de un larguísimo tramo despoblado, solo rodeado de desierto. Un autobús volcado, completamente arruinado, sin señales de sobrevivientes. Los viajeros lo reportaron en cuanto llegaron a la población más cercana al evento. Mi tío Eric y su compañero escucharon el llamado y al estar a pocos kilómetros, aceleraron a todo lo que dio su camioneta para llegar al lugar. Cuando llegaron, se toparon con un escenario todavía más tétrico que el que habían podido imaginar. Las huellas del desastre se podían ver a cientos de metros del camión accidentado. Y no solo eran partes de vehículo, las que se podían observar regadas por la carretera
y la arena alrededor. Lo primero que les llamó la atención es la razón para un accidente así. Ahí, en ese punto. La carretera era recta. No había barrancos a los lados. No había animales de granja cerca que hubieran podido atravesarse. Entonces, ¿qué diablos podría haber provocado que un camión diera tantas volteretas como para haber quedado hecho pedazos? Como para haber terminado como una bola de metal retorcido, con algunos pedazos incendiándose a muchos metros de él. Temerosos e impactados, comenzaron a buscar sobrevivientes. Ninguno de los dos nunca antes se había topado con una escena cercana siquiera al horror del que eran testigos, y eso que entre ambos juntaban más de 15 años en esa corporación. Apenas podían dar un paso, revisando lo que pisaban, observando con cuidado alrededor, pero nada. Ya no encontraron a nadie. Parecía haber sido un accidente sin sobrevivientes, y se apresuraron entonces a avisarlo por radio. Mi tío Eric corrió a la camioneta para establecer comunicación cuando su compañero le gritó. Le pidió que se apresurara y llevara la linterna grande. Mi tío, muy nervioso, no la lograba encontrar y entonces sintió que lo tomaban por la espalda. Su compañero, asustado, le pedía que se apurara, que había escuchado algo. Por fin dieron con la lámpara, y mi tío le preguntó si había encontrado algún sobreviviente. No sé, pero no lo creo, respondió su compañero. Comenzaron a buscar alejándose un poco del lugar del accidente y de la carretera. Entonces, mi tío dice que también pudo escucharlo. Un sonido a lo lejos, en la oscuridad, que él jura parecía algún tipo de quejido. Él estaba seguro de que sí se trataba de un sobreviviente y comenzó a correr intentando encontrar la fuente de ese sonido lejano. En pocos segundos perdió de vista a su compañero. La oscuridad era repentina, o así parecía serlo, y ahora era absoluta. Se había alejado tanto y se había desorientado a tal grado que ni siquiera podía encontrar las luces de los pedazos de metal que apenas minutos atrás seguían consumiéndose por el fuego cerca de la carretera. Tampoco la luz del interior de su camioneta, que tendría que estar activada por haber dejado las puertas abiertas. Tampoco eso lograba ver a lo lejos. Sentía una inquietud creciente y no podía ordenar sus ideas. Ya ni siquiera estaba seguro de lo que estaba pasando, pero decidió seguir el sonido un poco más. No le hablaba a su compañero porque cada vez se escuchaba más cerca ese quejido, cada vez más. Luego, cuando se sintió a punto de llegar, lo perdió por un segundo. Y finalmente, al seguir caminando, pudo escuchar algo apenas a unos metros de él, apenas perceptible en el viento congelado de esa noche. Parecía ser el sonido de una bestia, alimentándose, de carne cortándose y huesos rompiéndose. Al menos así es como lo describe. Dice que apenas por un segundo logró tener una imagen de esa visión infernal. Parecía ser una niña, alimentándose de alguien más, de una de las víctimas del accidente. Desapareció en la oscuridad y se alejó, pero mi tío logró escuchar el grito de horror de su compañero. Y es que al lado de él pasó esa niña, en la oscuridad, pero también logró verla con más exactitud y la describió como un cuerpo descompuesto que corría a una velocidad inhumana. La peste también era terrible, mezclando un olor a podrido, y a carne y cabello quemado. Se encontraron los dos cuando corrían muertos de miedo hacia su camioneta, y antes de que pudieran reportar cualquier cosa, se dieron cuenta de que llegaban en ese momento 2 unidades de la Policía Federal.
Les comentaron lo que acababan de ver, pero fueron ignorados. Les dijeron que no había coyotes por ahí. Ellos aclararon que no se referían a un animal salvaje, pero de nuevo, solo recibieron silencio como respuesta. Un paramédico que iba llegando a la escena los escuchaba con atención y miedo, pero no se atrevió a decir nada. Mi tío intuye que tal vez no era la primera vez que él sabía de algo así. Cuando comenzaba a amanecer tuvieron una lista de los pasajeros y declararon a uno como desaparecido, ya que su cuerpo no fue encontrado. Mi tío y su compañero regresaron al lugar donde habían calculado encontrar a esa cosa mientras devoraba algo, y después de un rato encontraron una marca en el piso como si algo se hubiera arrastrado hacia el desierto. Unos cientos de metros más adelante, el rastro desaparecía. Nunca hubo más información al respecto. Duraron varios años más trabajando en esas carreteras, en ese mismo desierto, y a pesar de que volvieron a toparse con accidentes lamentables, nunca más con algo parecido, y nunca lograron entender qué era esa criatura con la que se toparon. Lo único que mi tío siempre ha esperado es que esa pobre víctima no hubiera estado con vida al toparse con ese horror, con esa abominación de la naturaleza. Ahora, a pesar de que ustedes ya saben lo que yo opino de esta historia que sigue compartiendo mi tío, he decidido contársela a ustedes. Sabrán juzgarla de mejor manera que yo. Gracias por su atención y espero que pasen una linda noche. Despertó sobresaltada por el incesante rasguñar y el furioso roer que se escuchaba peligrosamente cerca de la cama. Asustada, tomó el hombro de su esposo que dormía a su lado y comenzó a zarandearlo fuertemente, mientras, de manera contradictoria, le llamaba con voz muy baja, murmurando en su oído que se había metido un ratón a la habitación. Su esposo, a regañadientes y en contra de su voluntad, se levantó de la cama y comenzó la cacería. Ubicó el roer del ratón en el estrecho espacio entre la pared y un viejo escritorio de fierro que nunca se había movido de donde estaba, porque era increíblemente pesado. Ella no tenía intención de pasar la noche con un ratón en la habitación, mucho menos pensaba esperar hasta el día siguiente a que alguien pudiera ir a ayudar a su esposo, así que no hubo más remedio que moverlo solo entre ellos dos. Pasaron casi una hora tratando de despegarlo de la pared, pero no consiguieron moverlo ni un centímetro. No había espacio para apoyarse y hacer fuerza. El mueble no tenía más sitio para sujetarlo que un estrecho borde que sobresalía apenas un par de centímetros a los lados de las gruesas láminas de fierro que eran el soporte del escritorio y que parecían estar pegadas al suelo. A punto de darse por vencidos, decidieron hacer un último esfuerzo. Esta vez, en lugar de colocarse a los costados del escritorio, los dos empujaron desde el mismo lado. De pronto, la superficie crujió estruendosamente y se despegó del resto del mueble, levantándose como el cofre de un auto. El borde que estaba contra la pared cedió a la presión y terminó haciendo palanca, arrancando las láminas del suelo. El arrastre hizo tal escándalo que todos los vecinos debieron de escucharlo. Su esposo no se detuvo a contemplar la destrucción del mueble. En cuanto el escándalo cesó y la pequeña nube de polvo que levantó el ajetreo se disipó, tomó la barra de metal con la que intentó ayudarse a mover el escritorio y le empuñó decidido a usarla para matar al pequeño intruso. Pero no hubo necesidad. En el espacio entre el mueble y la pared, encontró muerto al roedor. A primera vista, parecía que aplastado por la sacudida, pero cuando lo sacaba de la habitación, notó algo muy raro en el pequeño cadáver. Lucía como un saco de pelos grises, hueco por dentro, con las cuencas de los ojos vacías. Se veía seco, como momificado. Daba la impresión que el ratón había muerto hacía ya mucho tiempo. Parecía imposible que hubiera estado rascando desesperadamente hacía apenas una hora.
aquello no le dio buena espina y resolvió tirar el cadáver en la coladera de la calle. Cuando regresó a la casa y entró de nuevo a la habitación, encontró a su esposa parada frente al mueble con la tapa alzada, hurgando en el interior del escritorio. Sin querer, habían descubierto un compartimento secreto en aquel viejo mueble. Se acercó curioso a revisar el contenido. Su esposa sostenía un mazo de antiguas y borrosas fotografías y las miraba intrigada. Al principio, pensó que reconocería a alguno de sus familiares entre aquellos rostros difusos y mal enfocados, pero le bastó echar un vistazo a las primeras fotos para notar que las personas retratadas en ellas no eran de su familia. Su esposo no les hizo mucho caso. Parecía estar más interesado en las marcas y arañazos en el interior de la tapadera del enorme secreter. Pensó que el ratón había quedado atrapado ahí dentro y había rascado hasta salir, pero cuando colocó los dedos sobre aquellas grietas, notó que los profundos arañazos en la madera coincidían con los dedos de su mano, como si alguien hubiera hecho aquello con sus propias uñas. El solo pensarlo le hizo sentir un filoso escalofrío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Ella no parecía haberlo notado. Estaba inmersa en las fotos, tratando de reconocer algo en aquellos extraños retratos. Los miraba una y otra vez, los giraba, entrecerraba los ojos, los alejaba y acercaba, como tratando de hallarles perspectiva. Fue entonces que le tomó forma una de las imágenes. Creyó reconocer el encuadre en una secuencia que se había tomado desde el patio de la casa, como espiando por la ventana de la cocina, cubriéndose tras la higuera. Cuando era niña y recién se había mudado a aquella casa, solía esconderse en ese mismo lugar del jardín, pero en las fotos, la casa no lucía igual a como la recordaba cuando ellos vivieron ahí. La construcción parecía reciente y la pintura lucía fresca. Definitivamente, las fotos eran de la familia que la habitó antes que ellos, igual que el pesado escritorio, y habían estado escondidas ahí por casi 60 años. Su esposo siguió revisando con cierto recelo aquel compartimento secreto en el escritorio. Encontró la cerradura para abrirlo, enterrada bajo una costra de antiquísimo polvo al fondo del secreter. La llave se introducía por debajo del escritorio, pero cuando buscó con los dedos la chapa, encontró algo parecido a una moneda pegada a la cerradura. Entendió que quien la pegó ahí no tenía ni la más mínima intención de que aquel cajón se abriera. Tomó la pesada barra de metal con que pensaba asesinar al ratón y con ella empujó el tambor de la cerradura hacia abajo. La chapa cayó en su mano. Levantó la pieza de metal a la altura de sus ojos para poder inspeccionar a detalle la moneda pegada en la chapa. Por la cruz grabada en ella, le quedó claro que esa no era una simple moneda, sino una medalla religiosa. Pero hasta ahí llegó su deducción. Estiró la mano para entregársela a su esposa mientras le preguntaba si sabía qué significaba. Pero ella no le estaba prestando atención. Miraba abstraída y con cierto asco la siguiente secuencia de fotos que le parecieron más que inquietantes. Comenzaba con una, hecha de noche y desde afuera de la habitación en la que ahora se encontraban, y era, a falta de una mejor descripción, mucho más que morbosa. Entre la pesada oscuridad de la foto y la poca luz que se colaba por la ventana y se desparramaba dentro de la habitación, se alcanzaba a distinguir una cama y un pequeño niño en ropa interior durmiendo en ella. Las siguientes fotos eran harto perturbadoras. Definitivamente, se hicieron dentro de la habitación, pero se tomaron desde un ángulo casi imposible. La panorámica en esas imágenes era irreal. Se tomaron de tal modo que la cámara parecía estar a ras de suelo, pero en realidad la perspectiva era a ras del techo, como si quien había tomado la foto hubiese estado en el techo, colgado de cabeza, y cada foto fue tomada más y más cerca del pequeño niño. Antes de que pudiera procesar lo que significaban aquellas imágenes, su esposo la arrancó de su abstracción. Seguía con la mano estirada esperando que le recibiera la cerradura y volvió a preguntarle si sabía qué significaba aquel grabado. Ella dejó el mazo de fotos sobre la cama, tomó la cerradura y miró la medalla a detenimiento. Mientras la revisaba, él le volvió la vista dentro del secreter, preguntándose el por qué sellaron aquellas fotos ahí dentro. Fue entonces que le pareció distinguir algo más enterrado bajo la opaca alfombra de polvo. Sacudió un poco y encontró una hoja de papel pegada al fondo del secreter. Era la página de un libro. Sacudió un poco más y halló que el cajón estaba tapizado de esquina a esquina con aquellas páginas.
casi de inmediato reconoció de qué libro se trataba. Eran páginas de una sagrada Biblia. Todo el Salmo 91 para ser exactos. La revelación no le fue nada agradable. De pronto, el sabor de su saliva se tornó insoportablemente amargo. En ese mismo instante, y como si viniera desde otra habitación, escuchó la voz de su esposa muy a lo lejos, haciendo un eco profundo dentro de su cabeza, diciendo que el símbolo en la medalla pegada a la chapa era el de San Benito de Nurcia. Entonces, su estómago se retorció y sus piernas temblaron al vislumbrar lo que podría significar que el símbolo del santo exorcista y el Salmo 91 coincidieran en un compartimento secreto. El mareo se intensificó, se extendió hasta su plexo solar y se transformó en una punzante oleada de náuseas. Se volvió intempestivamente hacia su esposa, mareado por una sensación malsana parecida al vértigo. Tomó las fotografías y las revisó buscando alguna respuesta. La siguiente secuencia de fotos parecían inocentes y desenfocados retratos de una familia riendo a carcajadas, abrazados frente a la cámara, encuadrados dentro de una extraña moldura a modo de marco. Fue al examinar a detalle aquel extraño marco lo que hizo que las imágenes se transformaran ante sus ojos en verdaderas puertas al infierno. La familia retratada no reía a carcajadas. Sus rostros, aunque desenfocados y borrosos, se distinguían desfigurados en muecas y gestos de pánico. La serie de crestas y picos que bordeaban las imágenes dejaron de verse como un marco para fotografías y comenzaron a lucir más como pequeños dientes, chuecos y espaciados, dando a entender que aquella secuencia de fotos se había tomado desde el interior de la boca de un niño. Ella no quiso mirar más. Le aterraba el solo pensar qué podrían encontrar en la última secuencia de fotos. Él también moría de miedo, pero necesitaba desentrañar qué oscura situación narraban aquellos infernales retratos. Así que tomó las fotografías restantes y se atrevió a continuar. La foto que miró también estaba encuadrada dentro del ominoso marco de pequeños dientes amarillentos, pero el grupo de gente retratada ya no era la familia aterrada de las imágenes anteriores. Ahora se distinguía a 5 hombres vestidos de negro y con estolas moradas, sosteniendo libros y rosarios en actitud amenazante y de autoridad sobre quienquiera que tomaba las fotos. Las siguientes imágenes eran muy parecidas a la anterior. La diferencia era que el marco de pequeños dientes que encuadraban al grupo de personas, que obviamente eran sacerdotes, había cambiado por pesadas líneas negras horizontales que se iban ensanchando conforme avanzaban las fotos, como aplastándolas hacia el centro, reduciéndose hasta una delgada línea de luz antes de una fotografía completamente en negro, como si el fotógrafo hubiera sido encerrado. No hacía falta mucha imaginación para comprender en dónde lo habían encerrado y por qué su encierro estaba forrado por el Salmo 91 y la chapa sellada por la medalla de San Benito, el exorcista. La sola idea de haber liberado de su prisión a lo que fuera que había hecho aquellas imágenes hacía más de medio siglo le heló la sangre. Y aún quedaban 2 fotografías más por ver. El último par de fotos no estaban veladas. Eran postales de reluciente papel fotográfico en blanco que empezó a oscurecerse en cuanto la expusieron a la fría luz blanca del foco de la habitación. No notaron cuando la puerta tras ellos se abrió silenciosamente, pero brincaron más que espantados cuando se cerró de un fuerte azotón. Ambos voltearon a verla al mismo tiempo, solo para encontrar que no había nada ni nadie ahí. Se miraron entre ellos en silencio y francamente asustados. Con la voz cortada y a punto de quebrarse en llanto, ella le pidió que guardara las fotos de nuevo en el compartimento y cerrara el escritorio. Cuando tomó el mazo de horribles postales para meterlas al secreter, notó que las últimas 2 fotos ya no estaban en blanco. Exponerlas a la luz no quemó las postales y las oscureció. Al contrario, había revelado la imagen en la fotografía. Aunque al igual que las otras, estaba borrosa y desenfocada, pudo reconocer sin dificultad que era una foto de la habitación en la que estaban. La habían tomado desde afuera del cuarto, con la puerta entreabierta como espiando a la pareja que retrataron de espaldas
y que ignoraba que estaba siendo fotografiada. No necesitaba verles el rostro para saber que aquellas espaldas eran de él y de su esposa. Antes de que tuvieran siquiera tiempo de dejarse llevar por el pánico que los invadió al verse fotografiados en aquella maldita imagen, escucharon de nuevo el incesante rasguñar y el furioso roer que los había despertado. Pero el ruido no venía de detrás del escritorio. Ahora se escuchaba crujiendo detrás de la puerta del cuarto. Ella volteó instintivamente sobre su hombro, esperando ver quién abría lentamente la puerta. Él clavó la vista en la última foto, que comenzaba a revelar una imagen. Lo que sus ojos encontraron fue lo último que vieron antes de morir.